En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y quienes le siguen. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Cuando el musulmán declara la unicidad de Dios y su seguimiento del mensaje del profeta Muhammad, la paz, las bendiciones sean con él, no solo ingresa en el Islam como modo de vida, como visión o como din, sino también integra a la comunidad de los creyentes. De ahí que la dimensión comunitaria es fundamental para una concepción correcta del Islam. Se trata de una exigencia espiritual y un afluente de la fe al mismo tiempo. Hablamos de interesarse por los asuntos de los musulmanes, por los asuntos de la comunidad. Dios Altísimo ordena la lealtad entre los creyentes, que se ayuden mutuamente, que cooperen, que se solidaricen, que se mantengan unidos y se esfuercen por sembrar el bien entre la gente. La renovación del din del Islam y la salida del estado de decadencia en que se encuentra la umma requieren mucho esfuerzo. Es una tarea azarosa que los creyentes deben desempeñar y no hay manera de conseguirlo sino a través del esfuerzo organizado, de la cooperación y de la solidaridad, más cuando todavía sabemos que sus enemigos sí que trabajan de forma coordinada entre sí. En su lucha por despertar a la comunidad y movilizar sus fuerzas, los creyentes deben actuar siempre desde el amor y la misericordia, deben preocuparse por sus derechos, por sus problemas y proporcionar soluciones y dar muestras de que realmente el Islam tiene argumentos suficientes para el establecimiento de una sociedad justa, solidaria y digna. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el azaque y obedecen a Dios y a su mensajero. Dios tendrá misericordia de ellos, y Él es Dios poderoso, sabio. Corán 9:71. Los creyentes y las creyentes no son una élite económica, ni son una clase social, ni un grupo étnico, ni mantienen ningún vínculo mundano. Su alianza se basa en los valores de la fe, en la espiritualidad. Por eso oran, y en la justicia social, y por eso pagan el azaque, por eso pagan de sus propiedades, sus bienes hacia los más necesitados. Y ese es su cometido, adorar a Dios Altísimo y servir a la humanidad con el fin de guiarla e iluminarla. Por ello, los creyentes no huyen ni deben de las batallas del compromiso social y político. Tienen la obligación de ayudar a sus hermanos, a luchar por sus derechos, a aliviar sus problemas y agobios y a arrinconar a los opresores y explotadores de la dignidad y del sudor humanos. A través de esta lucha espiritual que nos ayuda a ser honestos, humildes, compasivos y combativos, y la lucha social para establecer una sociedad justa y solidaria, y con la sociedad me refiero a toda la sociedad, no solo a la comunidad musulmana. El sentimiento de pertenencia a la comunidad es un pilar del Islam, pues hay muchas cuestiones que no son posibles a menos que se constituya la comunidad. Todo cuanto tiene que ver con las dimensiones colectivas y sociales se ha de desarrollar por parte de la comunidad y no por parte de un solo individuo o unos pocos. Por ello, todos los musulmanes tienen la obligación de interesarse por la umma, por su comunidad y ayudar en la medida de sus posibilidades. Y quienes efectivamente desarrollan iniciativas y participan son los creyentes. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: temed a Dios, afianzad vuestra hermandad y obedeced a Dios y a su mensajero si sois creyentes. Corán 8:1. El profeta, la paz, las bendiciones sean con él, nos dice: quien no se interesa por los asuntos de los musulmanes no forma parte de ellos, transmitido por el Hakim en su Mustadrak y por el Bayhaqi en su libro del mismo nombre de este programa, Los afluentes de la fe. El profeta, la paz, las bendiciones sean con él, era el fiel ejemplo del hombre que se preocupaba por los musulmanes, que preguntaba cómo les iban sus cosas y sus asuntos. Cuando acontecía algo bueno daba las gracias a Dios y ahí cuando acontecía algo malo o algunos sufrían, pedía a Dios por ellos y tomaba las medidas necesarias para solucionar sus problemas. Cuando el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, logró huir hacia Medina y establecerse ahí, y sabía de algunos compañeros en la Meca que sufrían tortura y opresión por parte de los paganos de la Meca, y justamente tres, por ejemplo, de ellos, el profeta, la paz sea con él, los tres eran Walid ibn al-Walid y también Ayyash ibn Rabi'a y Salama ibn Hisham.
hacía súplicas por ellos, pero no solo súplicas, digamos, las que estamos acostumbrados, ¿no? Sino incluso hacía un duá conocido, una súplica del qunut, una súplica del socorro, una súplica que se hacía en voz alta, para que así, además de rogar a Dios, digamos, sensibilizar a los creyentes, a los musulmanes, sobre lo que están sufriendo sus hermanos en la Meca. Los creyentes son un mismo cuerpo. Si una parte se adolece, todo el cuerpo responde con fiebre e insomnio. No tiene sentido formar parte de una comunidad y no preocuparse por ella. No es digno de los creyentes interesarse solo por sus asuntos privados y desentenderse de lo que sucede entre sus hermanos. No hay bien en una religión que no exhorte a sus seguidores, a sus integrantes, a que se solidaricen entre sí y se ayuden mutuamente a obrar bien. De Ibn Umar, Dios esté complacido con él y con su padre, que un hombre vino al profeta, la paz, las bendiciones sean con él, y le preguntó: ¿qué personas son las más amadas por Dios? ¿Y qué obras son también las más amadas por Dios? El mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, le responde: las personas más amadas por Dios son aquellas que más sirven a la gente, las que son más útiles para la gente. Y las obras más amadas por Dios son alegrar a un musulmán. Si tiene un problema, se lo solucionas. Si tiene una deuda, se la pagas. Si tiene hambre, le alimentas. Si tiene miedo, le calmas. Quien acompaña a su hermano hasta conseguir satisfacer su necesidad, Dios mantendrá sus pies sólidos y fijos el día que muchos resbalarán. Transmitido por el imam At-Tabarani. Preocuparse, pues, por los musulmanes es un valor y una actitud de incalculable importancia, tanto que merece como recompensa el amor de Dios Altísimo, ni más ni menos. Es la recompensa que espera aquel que no se ensimisma, que no se limita a sus intereses particulares, sino que sale de su ego y va más allá de su confort personal para ayudar a los demás y preocuparse por ellos. Quienes se preocupan por los demás y trabajan para aliviar el sufrimiento y la necesidad del prójimo son amados por Dios, y su actitud es preferible a las prácticas espirituales voluntarias, por mucho que se rece, por mucho que se ayune, por mucho que se haga caridad. Pero cuando nos preocupamos por los demás y solucionamos sus problemas, tenemos una recompensa mayor y una consideración ante los ojos de Dios más alta. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: quien mantiene a una mujer viuda o una persona pobre es como el combatiente por la causa de Dios. Y dice Abu Huraira, y creo que dijo, que agregó el profeta, la paz sea con él, y mejor incluso que quien reza sin cesar y ayuna sin cesar. Hadith transmitido por el imam Bukhari y el imam Muslim. Para que la hermandad entre los musulmanes sea fuerte, su preocupación de unos por otros sea efectiva y permanente, deben mantener buenas relaciones de amor, de fe, de generosidad, de solidaridad, de apoyo mutuo, de lealtad y también de mucha paciencia. De ahí que el Islam, al mismo tiempo que nos exhorta a desarrollar estos valores positivos, nos advierte de las actitudes opuestas, las cuales son consideradas muy graves a causa de que atentan contra la convivencia y las buenas relaciones entre los hermanos, entre los musulmanes. Actitudes como la envidia, la soberbia, la injusticia, la discriminación, el racismo, el sexismo, la burla, el cotilleo, e incluso la desconfianza y el pensar mal de los demás, está muy mal visto en el Islam y son pecados incluso mayores muchos de ellos. Dios Altísimo dice: oh creyentes, no os burléis de vuestros hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas. No os difaméis ni os pongáis apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto, difamando y poniendo apodos ofensivos a los demás, luego de haber sido agraciado con la fe. Sabed que quienes no se arrepientan de sus pecados, de sus ofensas, serán inicuos. Oh creyentes, evitad sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado, y no os espiéis ni habléis mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto. ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que os repugnaría. Temed a Allah, pues, ciertamente Dios es indulgente, Dios es misericordioso. Corán, capítulo 49, versículos 11 y 12. Fijémonos qué ilustrativo y qué imagen más clara nos da Dios Altísimo en este pasaje del Sagrado Corán, y de cuán feo y de cuán detestable es atentar
contra las relaciones hacia los demás a través de la sospecha o a través del cotilleo, a través de hablando mal o incluso malmetiendo entre las personas. En un hadith narrado por Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dice el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia: no os odiéis, no os envidiéis, no os deis la espalda unos a otros y sed hermanos siervos de Dios. No está permitido para el musulmán abandonar a su hermano, es decir, no hablarle, más de 3 días, transmitido por Imam Bukhari y Muslim. Más de 3 días no se puede romper una relación, aunque haya argumentos para ello, no se puede. La hermandad está por encima de los problemas que puedan tener las personas. En otro hadith nos dice el mensajero, la paz sea con él, que el mejor de entre los musulmanes y de las partes que se pelean es quien se reconcilia antes, quien da los primeros pasos para que se arregle el asunto. Y nos dice que quien perdona, es decir, quien perdona y es indulgente con su hermano o no le tiene en cuenta sus errores, Dios le da más dignidad y más gloria y más honor. Los musulmanes somos una sola umma, una sola comunidad, lo cual es una obviedad para todo musulmán. Sin embargo, por desgracia, son muchos los venenos ideológicos que ponen en entredicho esta creencia en la realidad. Venenos como los nacionalismos, los tribalismos, los sectarismos, los partidismos, el racismo, incluso regionalismos y demás razones egoístas y satánicas, que no buscan sino dividir a la umma y a la humanidad. Dios Altísimo nos dice: por cierto que todos vosotros sois una misma comunidad y yo soy vuestro Señor, adoradme a mí. Pues, Corán 21:92. Hay un solo Dios, un solo profeta, un solo libro sagrado, incluso la mayor parte de la umma habla árabe, por lo tanto no hay argumentos verdaderos para estar divididos, excepto el egoísmo y excepto el despotismo, que son hacerle el juego al demonio, al shaitán, que divide a la gente, lo cual es todo lo contrario que la fe. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: oh humanos, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y de ambos os hemos congregado en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. Corán 49:13. Todos somos de Adán y Adán es del barro. Nadie es mejor que nadie, excepto por los valores y la piedad. Que seamos una misma comunidad quiere decir necesariamente que no tienen que haber diferencias. Significa que tenemos que pensar todos igual. Ser creyentes implica que es imposible pelearse. Lo vamos a ver en unos segundos. Respondiendo a esas 3 preguntas, la respuesta evidente es no, no y no. Ser creyentes y formar parte de una sola umma no quiere decir la existencia de un pensamiento único o la ausencia de diferentes opiniones y diferentes maneras de ver las cosas. Pues iría en contra de la naturaleza humana que Dios ha creado del ser humano, es nuestra propia naturaleza. Pero sí debemos procurar que esas diferencias no alcancen las bases mismas de la comunidad, en los fundamentos mismos, como son las creencias fundamentales y los pilares del edificio que hacen del Islam un edificio compacto. Y cuando hay divergencias, ¿qué podemos hacer? Pues Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: y si 2 grupos de creyentes combaten entre sí, procurad reconciliarles. Si uno de los 2 actúa abusivamente contra el otro, combatid al grupo opresor hasta que respete las leyes de Dios, que Dios ha establecido. Y si lo hace, entonces conciliad a ambos grupos con equidad. Sed justos, pues Dios ama a quienes establecen la justicia. Corán 49:10. Reconciliar este gran afluente de la fe que va con el interés por los asuntos de la comunidad, con los asuntos de los musulmanes, son afluentes que Dios ama de forma grande. Los creyentes pueden divergir, pero el deber de los creyentes que no son parte en una discusión, que no son parte en una disputa, su deber es conciliar entre las partes. Y si una no quiere conciliarse, entonces se las tendrá que ver con todos los creyentes, lo que supone una garantía para que los males nunca vayan a más. Eso sí, la división atenta contra la esencia de la comunidad e impide que cumpla su deber y su papel en este mundo para con la humanidad. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: no discrepéis porque os debilitaríais y seríais derrotados.
sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente Dios está con los pacientes. Corán 8:46. Y dice el bendito profeta Muhammad, la paz sea con él, en un hadith narrado por Abu Darda, Dios esté con él, que el profeta Sassan dijo: os digo ¿qué obra es mejor que la recompensa por el ayuno, la oración y la caridad? Le dijeron los compañeros: sí, amado profeta, dínoslo. Y entonces les dijo: reconciliar entre las personas. Es decir, los musulmanes nos tenemos que mantener unidos, fuertes, solidarios, pero en caso de haber divergencias, un malentendido, una pelea, una disputa, lo que hay que hacer es conciliar. Y la conciliación tiene un valor infinito, incluso de igual nivel que mantenerse unidos o de igual nivel que de apartarse de todo cuanto atenta contra la división. El tema es realmente profundo, especialmente constatando el estado actual de los musulmanes de nuestra umma, una situación caracterizada por las divisiones, los egoísmos y las consecuencias de los egoísmos en forma de conflictos, lo cual se debe básicamente al descuido de los fundamentos, a la poca fe y a la ausencia de un proyecto ambicioso que pretenda unir a los corazones y los esfuerzos para que la reconstrucción de la umma islámica, una reconstrucción para que sea una umma de verdad, una comunidad como Dios describe en el Sagrado Corán. Los creyentes no deben caer nunca en las trampas de estos egoísmos, de estos sectarismos, de estos nacionalismos, etc. Los creyentes deben liberarse de todo veneno ideológico y de toda visión sumisa a los poderes. Solo con una relación fuerte con Dios nos podrá liberar y nos ayudará a actuar en base a su voluntad, a la voluntad de Dios Altísimo, no a la nuestra o a la de nuestros egoísmos, sea en forma individual, de clase social, de una especie de pueblo, etc. No, sino que obrar tal como quiere Dios, lo cual requiere un esfuerzo y una honestidad sin pegas. Termino con uno de los ejemplos de estos creyentes libres, que realmente lo han dado todo por Allah subhanahu wa ta'ala independientemente y se han liberado de todo tipo de egoísmo, de tribalismo, de clanismo, etc. Estoy hablando de Umar ibn Khattab, Dios esté complacido con él. Decía: si una mula tropezaba en Irak en una noche, temería el juicio de Dios, ¿por qué no le habría allanado el camino? En España y en Europa hay que reconocerlo, los caminos están perfectamente trabajados, pero preguntémoslo sobre la realidad de los caminos en el siglo XXI, pero en el mundo árabe o en el mundo islámico. Y también comparemos esas realidades de lujo, de multimillonarios mandatarios en estos países, y veamos también cómo están sus pueblos y veremos si se preocupan por sus pueblos y por los musulmanes. La respuesta es evidente que no, que no. ¿Y saben qué pensaba Umar ibn Khattab, Dios esté complacido con él, 4 días antes de su fallecimiento? Sí, sabía más o menos que iba a fallecer porque estaba herido de muerte tras el ataque de Abu Lu'lu'a con un cuchillo envenenado. ¿Pensaba acaso en heredar a su hijo en el puesto de gobierno? ¿Pensaba en ordenar llevarse el dinero público a los paraísos fiscales en Panamá, en Suiza o en otras partes? No. En su mismo lecho de muerte dijo: si Dios me salva de esta, si sigo con vida, desarrollaré una política de Estado que hará que ninguna viuda necesite a un hombre que la mantenga. Dicho en otras palabras, pensiones y ayudas permanentes para todas las mujeres sin recursos. Sin comentarios si queremos hacer comparaciones con el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.